La trama de la vida. El visir Ali ben Hassan, primer ministro de Amjad, el gran califa, se paseaba un día por los alrededores de Bagdad. Desde la mañana no había tenido más que disgustos, había dormido mal. Luego su hijo primogénito, Nureddin, que salió de casa la noche anterior, había vuelto ya, bien claro el sol, vergonzosamente borracho, revelando a las claras que se trataba con los jóvenes calaveras de Bagdad y que infringía la sabia ley del profeta que prohibía el uso del vino y de los licores. Por otra parte, la criada que tenía el cargo de acompañar a su hija al baño le había comunicado al regresar que, por quinta vez en el espacio de otros tantos días, un joven de aire satisfecho se había atravesado en su camino como por casualidad y que a Armina, al pasar con el pretexto de arreglarse el velo, se lo había desarreglado de manera que permitió al apuesto desconocido ver su radiante rostro, hecho que en toda doncella mahometana constituye un grave olvido de las reglas de la buena conducta. Muy malhumorado ya por estas desazones, Alí había ido al consejo y al presentarse ante el califa Amjad, éste le había recibido fríamente. Hacía poco tiempo que una sedición se revolvía en una provincia próxima. Alí la había reprimido con gran energía sin considerar el asunto digno de ser expuesto a su glorioso señor y amo. Pero los enemigos del ministro no habían sido igualmente reservados y el califa reprochó con gran vehemencia a su ministro, primero, el haber dado lugar a que surgiese una sedición en su reino, segundo, el haberle ocultado el hecho y tercero, el haberla reprimido por fuerza y no por la persuasión, que es ciertamente preferible, aunque desgraciadamente no siempre es eficaz. Por esta causa Alí había salido del consejo muy molesto por la impresión siempre dolorosa para un estadista de que su crédito había mermado considerablemente. Llegado apenas a su casa, su esposa había reñido con él, acusándole de tacañería en la cantidad que le destinaba para vestirse y declarándole que la esposa del gobernador de palacio se vestía mejor que ella, que en realidad no tenía nada que ponerse. Alí inclinó la cabeza ante la tormenta y mandó a sus criados que le sirviesen la comida, esperando hallar en los placeres de la mesa compensación a sus disgustos públicos y privados. Mas por desgraciada casualidad el cocinero prescindió aquel día de todos los platos que le gustaban al visir. Completamente desesperado, Alí salió de su casa, dejó la ciudad y se fue a pasear al campo. Verdaderamente, murmuró Alí según iba andando, hay días en que debiera uno poner fin a su existencia. ¿Para qué le sirve a uno la vida sino para rabiar? Un sol abrasador quemaba el camino que seguía el visir, que no tardó en sentir un irresistible deseo de encontrar algún lugar a la sombra. Después de mucho buscar, llegó a un sendero que por lo estrecho y torcido prometía frescura y paz, y se internó en él. Anduvo hasta una tapia ruinosa cerca de la cual se alzaba una palmera. Alí lanzó un suspiro de satisfacción y se echó junto a la tapia a la sombra de las anchas hojas del árbol. Seguramente no hubiera tardado mucho en quedarse dormido si no hubiese comenzado a molestarle un monótono zumbido. Miró el visir a un lado y a otro y vio girar alrededor de su cabeza una mosca preciosa, verde y oro. Como Alí deseaba la paz del sueño, la espantó 2 o 3 veces con la mano, pero la obstinada mosca volvió una y otra vez a él, acabando por posársele descaradamente en la nariz. Esto era ya demasiado. Alí se sentó bruscamente y dio un manotazo vigoroso a su enemigo sin alcanzarla. Pero la mosca, en su precipitada fuga, no vio
que se iba derecha a la tela de una araña muy gorda tendida entre un ángulo de la tapia y el tronco de la palmera. El visir no pudo menos que sentirse satisfecho al pronto, diciendo para sus adentros: «Ahora me dejarás dormir un rato, mosca mareona». Y como siguiera observando lo que le ocurría a la mosca verde oro, vio salir de una grieta de la tapia una monstruosa araña que tenía tan grande el vientre como la yema de un dedo de hombre y unas patas largas, negras y velludas. Corrió la araña hacia su presa y se puso a tejer una red en torno de la mosca, que aleteaba en un vértigo de terror y de angustia. Hacía tan desesperados esfuerzos para librarse de sus ligaduras que Alí se compadeció al fin al ver la inútil lucha, y aun cuando estaba muy cansado no quiso dejar perecer a su enemiga de un modo tan triste. Se levantó, pues, espantó a la araña y libró después a la mosca de su cautiverio. «Ahora espero que me dejes en paz», le dijo abriendo los dedos y dejándola libre. La mosca echó a volar y Alí la perdió enseguida de vista. Entonces volvió a tenderse a la sombra de la palmera, cerró los ojos y se quedó profundamente dormido. Una voz que pronunciaba su nombre le despertó. Al abrir los ojos vio ante él un personaje de deslumbradora belleza y proporciones gigantescas. De sus hombros salían dos alas tenues y transparentes. Alí comprendió que se hallaba en presencia de un genio. «Visir», dijo la aparición, «me has prestado un verdadero servicio. Yo era la mosca que zumbaba hace poco alrededor de tu cabeza. Había tomado aquella forma con el fin de dejar un rato mi ordinaria grandeza y volar libremente en los rayos del sol. Un perverso encantador enemigo mío trató de aprovechar la ocasión y se convirtió en la araña aquella en cuya tela quedé preso, y de la cual no hubiese escapado a no ser por tu auxilio. Porque has de saber que, aun cuando se nos permite tomar la forma que se nos antoja, corremos al mismo tiempo el riesgo de caer en iguales lazos que los seres cuyo aspecto adoptamos, y si caemos sólo puede librarnos de ellos el auxilio de los hombres. Así me he salvado gracias a tu generosa intervención, y en pago de ello pídeme un favor, pues cualquiera que éste sea, prometo concedértelo». El visir permaneció silencioso un momento y al fin repuso: «Hace una hora estaba yo pensando que no nos trae ninguna ventaja el vivir muchos años, porque diversos disgustos nos estropean muchos días en nuestra existencia, y por lo tanto sería mucho mejor vivir menos tiempo siempre que nuestra existencia se compusiera exclusivamente de días claros y felices. Pues si está en tu poder hacerlo, suprime de mi vida futura todos los días de aflicción y déjame vivir solo aquellos que haya de verme tranquilo y alegre. Si me complaces pagarás con largueza el favor que te he hecho». Al oír tales palabras, el genio sonrió de un modo enigmático y dijo a Alí: «¿Has meditado bien tu deseo?». «Sí», respondió Alí. «Pues sea como quieres». Instantáneamente el visir sintió que su fantástico interlocutor le cogía por mitad del cuerpo y le elevaba hasta una altura tal que perdió el sentido, y cuando volvió en sí se encontró en la cama de su casa de Bagdad, con el cuerpo tan estirado y tan frío que no podía hacer el más ligero movimiento. Tenía cerrados los ojos, mas a pesar de ello veía lo que pasaba en torno suyo y oía todo lo que hablaban en el aposento, que estaba lleno de gente. Se hallaban allí su esposa, sus hijos y sus criados, llorando todos y lamentando la pérdida de tan buen esposo, tan buen padre, tan buen amo y tan fiel y noble amigo. Y Alí pensó: «¿Es que estoy muerto?». «Sí», le contestó una voz. El genio apareció a los pies de la cama sin que fuera visible para nadie más que para Alí, cuyos pensamientos leía.
Pérfido espíritu, pensó el visir. ¿Es este el modo de cumplir tu promesa? No me acuses a mí, replicó el genio. Acusa solamente a tu propia torpeza. ¿Por qué me pediste lo que era imposible? 2 hadas tienen el cargo de hilar los destinos de los hombres. Al principio de todas las cosas se puso ante una de dichas hadas un montón de lana blanca para que hilara con ella los días dichosos, y ante la otra un montón de lana negra para que con ella tejiera los días que habían de ser infaustos. Pero una noche, mientras las hadas dormían, llegó el diablo y se divirtió un rato revolviendo los 2 montones de lana, enredándola de tal modo que cuando las hadas se despertaron les fue imposible separar la lana negra de la lana blanca. Desde entonces tienen que hilar los días con los colores mezclados y por eso se componen de alegrías y tristezas. Recuerda los que has vivido y di si hay alguno en que no hayas tenido alguna satisfacción, por pequeña que haya sido. Al pedirme que cortara de tu vida futura todos aquellos días en que hubieras de tener algún disgusto, me pediste en realidad que suprimiese todos. Ya ha llegado para ti el día de la liberación, que es el de la muerte. Siento mucho haber tenido que darte esta lección, pero tú lo has querido así. Desgraciadamente no puede servirme ya de nada, puesto que me he muerto, dijo Alí. El genio se sonrió entonces y le dijo: soy benévolo. Si quieres, será como si no me hubieses dicho nada. Volveré a llevarte al lugar de donde te traje y no cambiará nada en tu existencia. ¿Aceptas? No puedo desear cosa mejor, respondió el visir. El genio tendió los brazos a Alí, ante cuya vista desapareció todo, y por segunda vez se quedó privado de sentido. Cuando lo recobró, estaba al pie de la tapia, a la sombra de la palmera, donde se había quedado dormido antes. Se levantó preguntándose a sí mismo si le había ocurrido realmente aquello o si había sido sencillamente un sueño, y se encaminó a su casa pensativo. Y llegando a ella se enteró Alí de que su hijo Nureddin se había puesto malo a consecuencia de los excesos de la noche anterior, y que había jurado no volver a beber más que agua. Supo también que el joven con quien se encontraba su hija tan frecuentemente al ir y volver del baño era el hijo de uno de los personajes más ricos e importantes de Bagdad, y que había pedido formalmente la mano de Armina. Además, recibió el visir una carta del califa Amgiad, su soberano, declarándole que después de reflexionar consideraba prudente y enérgica su conducta y asegurándole que gozaba más que nunca de la estimación regia. Por fin la esposa del visir había hecho una visita a la esposa del gobernador de palacio y había visto con sus propios ojos que el nuevo vestido de aquella dama era un verdadero mamarracho, por lo cual estaba ya de muy buen humor. Y hasta el cocinero había resuelto reparar la negligencia de la mañana y sirvió a Alí una comida exquisita. Así terminó, del modo más dichoso, un día que había comenzado tan adversamente, y el visir, al ir a acostarse, se confesó a sí mismo, sonriendo, que el genio real o imaginario le había dado una lección sabia que nunca más olvidaría.